Bueno, y se volvió a ampliar el régimen Reinfo para la minería informal. Cálculos conservadores, echaban más o menos 5.000 millones de dólares al año en exportación de oro, pero análisis recientes publicados por El Comercio dejan esa cifra corta. En realidad son más de 10.000 millones de dólares en oro que se exporta de origen ilegal. Es decir, del 100% del oro que exporta el Perú, 30% proviene de una fuente cuestionable, de una fuente oscura y muchas veces ilegal. El Reinfo contribuye a que esto siga sucediendo y que se siga depredando la Amazonía y que no haya control sobre un caudal de dinero muy importante en el Perú que ha sobrepasado el dinero incluso del narcotráfico. En el siguiente informe de Álvaro Pérez Moral ahondamos en lo que pasó esta semana. Cientos de mineros informales tomaron la avenida Bancay en las inmediaciones del Congreso de la República para exigir la ampliación del registro integral de formalización minera. Cerca de Yauco. No hay pase. Localidad de Atico, vía bloqueada en ambos sentidos. Y otro grupo, más violento y recalcitrante, hizo lo mismo en el kilómetro 419 de la Panamericana Sur, en Ica. Valiéndose de su derecho a la protesta, pero violando el derecho a la libre circulación, buscando así chantajear a nuestros políticos de turno. Eliminar el Reinfo era invitar a que todas las comunidades mineras del país sigan bloqueando las carreteras. Mira, cuántos kilómetros y kilómetros de las carreteras del sur están bloqueadas. Y la señora Dina Boluarte, bien gracias en Palacio de Gobierno. El señor Adrián Sin, bien gracias en su despacho. Después de habernos dado a última hora el proyecto de la ley de Reinfo, y por eso le hemos cortado la cabeza a Rómulo mucho, ¿no? Pero ¿no le parece en todo caso que es ceder ante la presión de los mineros ilegales y de muchas personas, porque bloquean la carretera, les damos el gusto? Es un chantaje, lamentablemente. ¿Los congresistas han cedido al chantaje? Yo creo que sí, desde luego que sí. El Pleno del Congreso acaba de aprobar la extensión del Reinfo. Mientras tanto, los mineros informales que han tomado la avenida Abancay arengan a favor de esta decisión. El Reinfo fue creado en el 2012 como parte de un proceso de formalización minera destinado a regularizar la extracción informal del oro. Sin embargo, a lo largo de los años ha experimentado múltiples ampliaciones, lo que ha llevado a que se convierta en una herramienta que, según los expertos, es la puerta falsa para lavar oro de ilícita procedencia. Esto era el camino para que los mineros manifiesten su voluntad de formalizarse. Es decir, se comprometían a cumplir ciertas exigencias en el tiempo y sobre eso llegar a ser mineros formales. Pero este registro ha servido de un mecanismo de impunidad. Mucha gente que ni siquiera hacía minería o que no hace minería y más bien alquila su Reinfo para poder comerciar oro, ¿no? Ha sido un incentivo perverso porque no ha tenido el Estado la capacidad de fiscalizar o de controlar. Un informe de la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible detalla que en el Perú la minería ilegal está en 5 regiones y 20 ríos de la Amazonía. Uno de los cuestionamientos más grandes es que quienes están inscritos en el Reinfo son exonerados de toda responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.
Esto lo único que logra es fortalecer el crimen organizado. Lo más lamentable para aquella gente que se moviliza, que puede creer que esto es un camino para seguir tener trabajo digno, que no lo es de ninguna manera, es ver cuántos de sus compañeros verdaderamente han muerto en esas operaciones. Hace poquito se han descubierto unas fosas de cuerpos en Patás. Hace un par de años tuvimos cerca de 32 muertos en Arequipa. La minería ilegal es la economía ilícita que mueve más dinero en el Perú, incluso por encima del narcotráfico y la trata de personas. Cálculos recientes de la UIF estiman que circula más de 10.000 millones de dólares al año relacionado a esta actividad, cada vez más desbordada. Alguien habrá financiado a los mineros que estaban en la avenida Abancay afuera del Congreso esperando la extensión del Reinfo, porque nos llamó sumamente la atención lo bien alimentados, vestidos y descansados que estaban estas personas. Cada uno de estos baños que ha sido instalado por los mineros en la avenida Abancay cuesta un aproximado de 3.800 soles. Son 12. Sin duda alguna, el monto no ha salido nada barato. ¿Y no le parece que en estos 6 meses los mineros ilegales que amasan millones pueden hacer de las suyas? No amasan más que las empresas que están asentadas, las diferentes empresas transnacionales que operan en nuestro país. Señor Bellido, disculpe, pero la minería ilegal es el negocio oscuro, ilegal, que amasa más plata incluso que el narcotráfico y la trata de personas. Mira, yo no comparto contigo eso. Hay bastante gente, son 500.000 de peruanos que trabajan, pero hay que entender que ¿cuál es su delito? Ellos debajo de la tierra sacan el mineral y venden a las empresas formales que procesan. Entonces, ¿dónde está? Se dice ilegal porque trabajan en una área que ha sido concesionada a otra persona. El último 22 de noviembre, el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presentó ante el Congreso la ley MAPE, que busca eliminar la obligatoriedad de estar inscrito en el Reinfo. Al parecer, esta iniciativa no fue del agrado de nuestros legisladores, ya que terminaron guillotinando la cabeza del ministro. En la propuesta de la ley MAPE que envía el Ejecutivo al Congreso dice, bueno, vamos a dar 6 meses para que se termine ese proceso y luego pase en manos del Ministerio de Energía y Minas, que me pareció una medida correcta. Y por otro lado también la propuesta del Ejecutivo, que está siendo desatendida en este momento, ya no está vigente, por así decirlo, es que derogaba el decreto legislativo 1351, que genera exención de responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Que aquellos mineros, el marco jurídico decía, aquellos mineros que se inserten en el proceso de formalización no son susceptibles de sanción penal ni de un proceso de investigación, pese a que pueden estar destruyendo, contaminando. Entonces, de manera acertada, este decreto dice, bueno, vamos a derogar eso y, bueno, obviamente los fiscales y la policía sí podrán intervenir a pesar de estar en el Reinfo, ¿no? Pero antes de que el último viernes el Pleno del Congreso aprobara la extensión del Reinfo, la Comisión de Energía y Minas, con 10 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, le había bajado el dedo a la extensión. Qué irresponsabilidad de la comisión aprobar un texto como sea en la desesperación que muchos de ellos se encuentran, y hoy con un texto no malo, nefasto, pésimo, o sea, peor que todos los textos que nos ha presentado esta comisión, porque hoy no solo era la ampliación del Reinfo, hoy día estábamos hablando de bandas criminales, de tráfico ilícito de drogas, de extorsionadores. Era increíblemente nefasto el texto que hoy día proponía. Al parecer, no fue necesario imponer su decisión, ya que al día siguiente los mineros de Reinfo se salieron con la suya. El Congreso de la República, con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, decidió extender el Reinfo por 6 meses.
Pero esta decisión no solo perjudicaría las arcas del Estado, ya que el oro ilegal no se declara, sino que seguirá afectando la salud de los más vulnerables. Si tú me preguntaras cuál es el sitio del Perú donde yo entrego más sillas de ruedas para parálisis cerebral, se llama Tambo Grande. Estos señores tienen 3 o 4 hijos con parálisis cerebral por utilizar, ¿qué? Cianuro y todos estos químicos dentro de su casa. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que pasa cuando realmente cambias una cosa por otra. Hay ambientalistas como Erika Scheffer, directora general de la ONG Tierra y Ser, que buscan la manera de concientizar a las personas a través de la inteligencia artificial, como es el caso de esta humanoide que cuenta con información del Ministerio de Energía y Minas. Me gustaría saber, pero por favor, ¿me puede decir cuál es el daño, tanto social como ambiental, que produce la minería ilegal en el Perú? Claro, la minería ilegal causa muchos daños. Socialmente, puede generar conflictos entre comunidades y afectar la salud de las personas. Ambientalmente, contamina ríos y suelos. Destruye bosques y ecosistemas. Esto pone en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida. Por eso, es fundamental apoyar la minería legal y responsable. En esta historia, no todos están en contra de la extensión del Reinfo. Hay quienes, con sustento, adjudican la demora de la formalización de los mineros al Estado. Acá hay una mala implementación de una norma legal. La norma legal en sí no es buena ni mala nunca. Hay una mala implementación de una norma legal. El Estado no solamente ha resuelto el 2% de las solicitudes de Reinfo. 2%. Entonces, en 6 meses que se ha ampliado o en un año quieren hacer lo que no han hecho en 10. ¿Qué va a cambiar? Hay un problema de fondo. Entonces, cuando tú dices, oye, vamos a eliminar el Reinfo, ¿a quién estás castigando? Al administrado que no tiene la responsabilidad de resolver rápido. Entonces, ¿de qué formalización hablamos si el Estado no resuelve con prontitud las solicitudes de Reinfo? La norma, es cierto, permite que también se cuelen ilegales. Claro, como en el norma del SUCAMEC, se puede generar delincuentes en el tráfico, en transportar armas. Ese asunto es el vivo ejemplo de que hay gente que usa armas con licencia y hay gente que usa armas del mercado negro que comete delitos. Es la misma situación. El registro integral de formalización minera se extenderá hasta junio del 2025. Se espera que una vez culminada esta fecha, el Estado ya tenga una salida avanzada para este tema que se ha convertido en problema de seguridad nacional. Sí, 10 años y el Estado ha resuelto el 2% de las solicitudes del Reinfo. Supuestamente buscaban formalizar a aquellos mineros que cumplieran, ¿no?, con contribuir con el Estado, con formalizar sus procesos. Pero si esto no se ha hecho en tanto tiempo, ¿cómo piensan en un año más hacer que todos estos mineros que están en Reinfo, que son miles, puedan repentinamente estar aprobados? Aquí lo que se tiene que hacer es replantear todo y sincerar quién es quién en esto. 60 plantas hay de procesamiento. Entonces tú tienes un código Reinfo, pones tu planta y el oro que te llega de donde sea, si sea de Madre de Dios, donde están depredando la Amazonía, lo lavas y ese oro se va a la India, se va a Emiratos Árabes, y la verdad es que aquí hay un descontrol absoluto. ¿Por qué no hacemos algo para que ese oro se quede en el Perú? Que el Estado lo compre. Y obviamente los mineros que sí son ilegales y están inmersos en hechos deplorables, como los de Madre de Dios, evidentemente tendrían que ser combatidos y arrasados. Pero los demás, ayúdenlos a facilitar
ya la aprobación del Reinfo para que no se utilice de manera perniciosa y que algunos vivazos, ¿no?, se hagan millonarios a costa de oro que no sabemos bien de dónde sale. Vamos ahora con el siguiente reportaje esta noche de Thaís Casalino. Y bueno, la Universidad de Huacho es una de las más cuestionadas del país, ¿no? Títulos pregrado y posgrado bambas. El comedor estudiantil en mal estado, parece Caliwarma peor. Hasta denuncias de acoso sexual han habido. Pero Roberto Sánchez ha hecho un lobby feroz en la Comisión de Educación, de la cual ni es miembro, para frenar la reestructuración de esta universidad, que a los alumnos y a los padres de familia de la zona les parecía algo positivo. Y la verdad que esto es un hecho que va a hacer retroceder mucho el progreso en torno a esta universidad en Huacho. Congresista, Tito, una pregunta, es acerca de la nueva ley. Congresista, lo espero. Ok, vamos a esperar al congresista Roberto Sánchez que termine de almorzar para que nos responda. Roberto Sánchez, felón, traidor de los intereses populares, no te vas a salir con la tuya. Defensor de la corrupción en la Universidad Sánchez Carrión de Huacho. ¿Por qué se corre Roberto Sánchez? El timbre ha sonado. Aunque se quiere escapar, de todas maneras tiene que salir porque hay una sesión del Pleno del Congreso. Así es que acá estamos y nos quedamos. Nunca había jalado un curso. Me dice, ten relaciones sexuales conmigo. Y una vez, solo una vez, y después sigues con tus enamoraditos. ¿Qué tiene que ver con la Universidad Nacional de Huacho? Los cientos de denuncias de sus estudiantes y profesores y los intentos de silenciar informes de Contraloría con el congresista acusado de golpista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino. Yo espero que el congresista Sánchez no tenga ningún familiar, ningún allegado, ningún testaferro contratando o beneficiándose económicamente con la Universidad Sánchez Carrión de Huacho. Según los informes y las denuncias que tenemos en nuestras manos, se está convirtiendo en un azángaro, en una universidad de azángaro donde los estudiantes no están haciendo la investigación de tesis. ¿Por qué la última semana irrumpió en la Comisión de Educación del Congreso y solicitó que el rector César Díaz Valladares, acusado de nepotismo y favorecimiento en contrataciones de obras, exponga en contra de una ley de reestructuración de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión tan necesaria? Son 3 proyectos de ley en el cual, como usted ha señalado, ya ha sido presentado con varios meses atrás, y lo que a mí sí me preocupa es que no se dictamine hasta el día de hoy, porque lo que se está viendo, lo que pasa en la universidad, tiene que ser investigada. Que dicen de que usted, el congresista Edgar Tello, el congresista Erras, el congresista Balcázar y el congresista Roberto Sánchez habrían recibido directamente dinero por parte de esta mafia que circula en la Universidad de Huacho. ¿Qué tiene que responderme a eso? Bueno, que es una calumnia muy vil. Yo prácticamente me sorprendo de que se llegue a ese extremo y yo desmiento totalmente que haya sucedido algo así, ¿no? De repente lo han sorprendido a usted, congresista, de repente usted no sabía de todas estas denuncias inmensas que se vienen años tras años detrás de esta universidad y este pedido genuino de algunos profesores de poder reestructurarse. Pueden sorprender, pero yo creo que más de sorprender, yo creo que siendo democrático hay que escuchar ambas partes, ¿no? ¿Cuál sería el negocio que comprometería a un congresista acusado de ser mocha sueldo? 3 congresistas niños, un puca ex premier y mejor amigo de Pedro Castillo y Roberto Sánchez, encabezando un intento de boicotear las mejoras de la educación superior en el norte chico del país. Atención, al descubierto todas las pruebas y documentos, solo aquí, en Contracorriente. Hay un grupo mafioso enquistado con mucho poder durante años que tiene contactos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, como ya hemos visto, en el Jurado Nacional de Elecciones, y tiene un ramal de intereses, son millonarios, tienen propiedades millonarias en Lima, la familia Alcántara Paredes. El ex candidato presidencial por el partido de su familia, Andrés Alcántara Paredes, como consta en estos documentos, fue condenado en la década de los 90 a 20 años de prisión por el delito de terrorismo.
hay un clan familiar que está utilizando la universidad para enriquecerse y tener vida política utilizando recursos de la universidad para favorecer algunos partidos políticos donde participa. Son varios valientes profesores de la universidad que han denunciado a esta familia. Incluso tienen el apoyo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, FENDUP. Aquí el documento. La misiva cuenta cómo esta familia sería la encargada de colocar rectores que luego operan en beneficio a sus intereses. Porque aparentemente nuevamente se están entregando títulos académicos que están totalmente siendo cuestionados. El caso emblemático del cual yo te voy a hablar es de uno de los médicos legistas de la misma Fiscalía de la provincia de Huaura. Tráfico de tesis, venta de títulos universitarios, extorsiones a profesores por favores sexuales a alumnas, favorecimiento de familiares con contrataciones y licitaciones sobrevaloradas, con denuncias y pruebas sustentadas. Además, testimonios que sustentan la necesidad genuina de una ley de reorganización que ya estaba a punto de ser sometida a voto en la Comisión de Educación, pero que está siendo saboteada por oscuros intereses de conocidos congresistas denunciados. Le sirve como un instrumento a la universidad para las campañas políticas, para ir ensanchando su poder político, otorgar estipendios a parlamentarios mafiosos como Guido Bellido, como Edgar Tello, como Roberto Sánchez, como Alex Paredes. He visitado la universidad, he visitado el comedor y he visto que hay profesionales que se encargan de recomendar que la alimentación esté balanceada, ¿no? Congresista, hay un informe de Contraloría que evalúa que la comida que se le está entregando a los estudiantes ha sido comida podrida o vencida. Hay un informe de Contraloría, ha sido emitido hace 2 meses. Sería grave si eso es así. En todo caso, las autoridades respectivas tendrían que pronunciarse, ¿no? Como el congresista nos dice que hay que investigar, investigamos a fondo cada una de las denuncias que llegaron a la Comisión de Educación hace 3 años y que recién, en 2024, en manos de la congresista Margot Palacios, fue atendida. Sí, he pedido garantías para mi vida, por lo mismo que he venido investigando sobre este médico legista. Salí a hablar en los medios de comunicación y a los días me impactan de 15 balazos en mi domicilio. Ruth Verónica Requena Collantes junto a su esposo caminan tranquilos en Lima, pero viven con miedo en Huacho, porque se atrevieron a denunciar al principal médico legista del Ministerio Público en Huaura, egresado de la Universidad Nacional Sánchez Carrión, y que, como consta en este documento, habría plagiado su escueta tesis de 57 páginas en un 48% según Turnitin, de coincidencias con textos previamente publicados. El graduado de la Facultad de Medicina Humana, Dani Gabriel Morales Gomero, habría obtenido su título profesional con sustentación incluida en 35 días. Fui para que me proporcionara la universidad su tesis, pero la cual la universidad me negó. Entonces, lo hicimos por un proceso judicial, la cual, mediante el juez, ordenó que en un lapso de 3 días nos entreguen todo lo que es la tesis, la cual también obligó el juez a que lo pusieran en el repositorio de la universidad porque no estaba en el repositorio de la universidad. Ruth Requena Collantes es hermana de un sentenciado inocente, de quien dice los certificados y las conclusiones a los que llegó este médico legista Bamba deberían ser impugnadas. Y esa es su lucha, por eso ha denunciado penalmente al médico y la universidad. Cuando tenemos Senado, yo me dijo clarito, yo simplemente no te puedo rebajar porque en ese tiempo se me vino el Congreso, se me vino lo que es la prensa y se me hizo algo inmediato. Hay varios precedentes a detallar. El caso más emblemático de tesis falsa en Huacho fue el del excongresista de Fuerza Popular, Elar Melgar, pero hay más. En junio de 2019, esta auditoría fue ingresada a la SUNEDU, en donde se detalla cómo funcionaría la mafia de tesis en la universidad. En la Facultad de Educación, por ejemplo, los profesores supervisan hasta 150 tesis al año, algo imposible en cualquier realidad.
El profesor denunciado Walter Stanley Gil Quevedo camina por las calles de Huacho sabiéndose protegido increíblemente por la Universidad Nacional. Siempre me decía que si tú no te metes en mi grupo de la universidad, vas a jalar. Fui perseguida por ese profesor por no pertenecer a su grupo y por no haberme acostado con él. Natalie ahora puede dar la cara porque ya se graduó, pero detrás de ella hay decenas de estudiantes sometidos en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión. Se ven vulneradas por las asquerosas propuestas de un agresor sexual protegido increíblemente por el Estado. Un grupo de profesores respaldando las denuncias de los estudiantes que con mucho temor hicieron la denuncia ante la decana de aquel entonces, que encubrió estos actos vergonzosos. Nosotros, una relación de 12 profesores, que tienes el original en las manos, denunciamos a este profesor, a este mal docente, Walter Stanley Gil Quevedo, por actos de acoso sexual, de represalia contra los propios estudiantes y de maltratos a otros colegas docentes que nos oponíamos a sus actos ruines. El profesor Roger Taboada, ex candidato a alcalde por Perú Libre y docente de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, fue el primero en denunciar las monstruosidades que se cometían en la universidad, favores sexuales a cambio de notas aprobatorias y graduaciones express. La denuncia le valió una contradenuncia por difamación y persecución judicial. Sigo denunciando casos de acoso sexual, de abusos, de amenazas de muerte a dirigentes estudiantiles, de colocación de explosivos en casas de docentes y, por supuesto, esa persecución sistemática que hacen a todos los docentes, estudiantes y trabajadores de la universidad que denuncian estos actos de corrupción permanente que tienen más de 20 años, instrumentalizados por las actuales autoridades universitarias, las anteriores y, por supuesto, orquestadas desde fuera por un grupo criminal familiar vinculado a los hermanos Alcántara Paredes. El Tribunal de Honor de la universidad falló a favor del agresor, que hoy, 3 años después, sigue haciendo de las suyas en esta universidad nacional, protegido, dicen, por la organización criminal enquistada en el Norte Chico. El rector de la universidad a mi despacho solicitándome una reunión, lo cual obviamente yo no voy a acceder. No entiendo a qué razón sería la solicitud que quiera él reunirse con mi persona. Creo que ya esto está en un espacio en la Comisión de Educación. La comisión tendrá que dictaminar. Es contundente porque ha habido una inspección física de los alimentos que han servido de materia prima para el menú que se sirve a los universitarios. Todos los alimentos que se compran para los comedores universitarios, para los hospitales, hay que tener mucho cuidado en la compra de los huevos, porque no pueden tener excremento en el exterior. Este proveedor de alimentos en el comedor universitario ha tenido la posibilidad, y lo ha hecho seguramente, de dar como consumo para los universitarios alimentos ya vencidos. Ha podido suceder una intoxicación masiva en la universidad. Un informe de Contraloría ha determinado que el comedor de la universidad sirve comida vencida y en mal estado. Aún así, hace 2 semanas y luego de la publicación del informe de Contraloría, el congresista Roberto Sánchez no tuvo mejor idea que pasearse por ese mismo comedor junto al rector para tomarse fotos que luego publicaría en su página oficial con una leyenda que dice que es casi el mejor comedor nacional. Creo que el congresista Sánchez está faltando a su deber como congresista de proteger a los peruanos en general, a quienes votaron por él y sobre todo en este caso a los jóvenes universitarios de esta importante institución. Si sumamos a eso las denuncias que el rector César Díaz Valladares tiene por sobrevaloración en construcciones de obras y haber contratado hace un año a su hijo y su nieto en la universidad por más de 40,000 soles, con otro informe de Contraloría contundente, nos preguntamos, ¿por qué ahora los congresistas niños y mochasueldos y Roberto Sánchez le ofrecen su compadrazgo o protección? ¿No les avergüenza ser defensores de una institución corrupta de gente que ha delinquido y sigue delinquiendo en el manejo por más de 20 años de la universidad?
Es vergonzoso y es hora que sean expectorados ustedes del Congreso y que el pueblo peruano los conozca. ¿Por qué entonces encontramos a un congresista como Roberto Sánchez que está tratando de maquillar esta situación? Mire, justamente es por eso que se hace la iniciativa legislativa, ¿no? Por recoger toda esa información. Si no hay nada, ¿por qué se oponen, ¿no? Entonces, si no hay nada de irregular, si no hay nada de actos de corrupción, amenazas, ¿qué hay esta reestructuración? ¿Y qué hace el congresista Roberto Sánchez involucrándose en todo este asunto? Habría que preguntarle al congresista. Yo respondo de mis acciones. El acusado por cómplice del golpista Pedro Castillo pareciera haber hecho un negocio. ¿Qué intereses oscuros lo mueven para defender lo indefendible en una universidad que grita a través de sus alumnos y profesores un cambio? Dicen que el que nada debe, nada teme, y el que calla, otorga. De los que se escapan, ¿qué podemos decir? Nosotros estuvimos aquí parados, expectantes y vigilantes de que Roberto Sánchez saliera por la única puerta oficial por la que debería salir, del comedor de los congresistas. Pero el congresista Roberto Sánchez, como nos tiene acostumbrados, se escapó. ¿Y por dónde? Por la puerta falsa, por la puerta de atrás de la cocina del comedor de los congresistas. Bueno, y no olvidemos que cuando estaba en Mincetur, y es uno de los dos ministros que quedó durante todo el régimen corrupto y golpista de Pedro Castillo, y que también debiera estar bajo enorme presión por el propio golpe de Estado, porque él estaba cerca. Le daba chamba a sus amiguitos de Huacho, a sus paisanos, en una gestión realmente nefasta. Porque claro, estos funcionarios no cumplían con las características necesarias para un ministerio tan importante como el de Comercio Exterior y Turismo. Ni siquiera él cumplía con las exigencias para este ministerio y se lo trajo abajo, lo hundió. Ahí está, pues, estas son las consecuencias de votar por la izquierda. Vamos ahora con una investigación de Karina Aliaga sobre IRTP, que ha causado escozor, que ha generado mucha preocupación de parte de Ninosca Chandía, la presidenta ejecutiva de esta importante entidad estatal. Bueno, resulta que IRTP recibió un presupuesto extraordinario de 20 millones de soles para la transmisión del APEC. Pero tenían que contratar, ¿no?, dentro de los gastos a una productora para que les dé soporte porque no se daban abasto. Hacen, al parecer, una serie de maniobras para que la licitación quede desierta y luego encaje justo con una productora cuestionada, ¿no?, que en la primera licitación había quedado fuera. Se le ha pagado 1.800.000 aproximadamente y el responsable de esta productora incluso reconoce, o sea, no lo van a poder creer, reconoce en la entrevista que le hacen que él sabía cuál era la oferta de la competencia. ¿Cómo es posible esto? ¿De dónde salió la filtración? ¿Y de verdad piensa que así es como se hace? Son a sobre cerrado y obviamente, si no, pues sería una subasta, ¿no? Es increíble realmente lo que van a ver a continuación. ¿Cómo está, señor Panedes? ¿Qué tal? Karina Aliaga de Contracorriente. Usted ganó la convocatoria para TEC. Sí. Ajá. ¿Pero cómo lo hizo? Es el suertudo que se metió al bolsillo 1.398.000 soles en una semana. Y no precisamente en una lotería, sino en el APEC. Nos hemos trasladado al estudio que ha sido implementado aquí en el Centro de Prensa Internacional, donde en estos momentos también se da el corte de la cinta de inicio de operaciones, precisamente de este estudio. Sí, dinero de todos los peruanos en una contratación directa. Todo indica direccionada a dedo a la empresa Digital Transmisiones Sociedad Anónima Cerrada. ¿Este concurso fue impecable o tuvo que ver con amiguismo? Impecable. Para mí fue impecable. Yo no he dado nada, ningún amigo de ninguna. Señor Wong, la señora Chandía no lo apoyaron. No, señorita, para nada. ¿Alfredo Eslava lo conoce? Bueno, al arquitecto sí, al ingeniero lo conozco en el evento.
César Panés Castrillón, el gerente de Digital Transmisiones SAC, la empresa que no calificó en 2 convocatorias declaradas desiertas por no cumplir con algunos requisitos, pero igual ganó. Si ya tenía esa observación, ¿por qué no le bajaron el dedo? Bueno, eso tendría que pasarse al Canal 7. O sea, ellos teniendo la experiencia conmigo del año de la vez pasada en ANAPEC, confían en que nuestra empresa hace un buen trabajo. Entonces, si ya confiaba, ¿para qué hizo una convocatoria? Si ya iba a ser usted el elegido. No sé si yo iba a ser el elegido. Son trámites que tiene que llevar toda empresa, ¿no? Trámites que se hacen. O una simulación armada para que todo calce con el favorito, con el escogido a dedo, por alguna poderosa e intocable razón. Para que hacen todo un teatro de convocatoria en donde ponen a 5 postores. Los protocolos en el Estado los tienen que seguir de acuerdo a diferentes... Pero usted tiene varias observaciones. Bueno, ¿cuáles son las observaciones? Las que le mostré, que no contaba con la experiencia en personal, la experiencia, el postor en la especialidad. Hace un momento que yo he hecho más de 10 años y conozco a muchos camarógrafos del medio, o sea, que no tengo experiencia de qué. Pero acá dice, o sea, tenía su observación. Puede decir, porque no se sustentó en ese momento el currículo. La trayectoria empresarial de Panés Castrillón, que dice tener 35 años en el mercado audiovisual, llama la atención. Primero, porque creó Digital Transmisiones SAC en el 2021, cuando tenía otras 7 empresas con deudas impagas en la SUNAT. Y porque, según cuentan sus ex socios, tenía cercanía al expresidente Pedro Castillo, hoy encarcelado. La historia de Pedro Castillo se da de que cuando recién llega al poder, se le ocurrió tratar de tener un canal. Inicialmente tuvo contactos con el investigado César Antonio Panés Castrillón. Estaba muy cerca al gobierno de turno. Sí, entonces probablemente el contacto también haya venido por ahí. Ahora, sabiendo que la presidenta de IRTP es la señora Ninosca Chandía, presumo pueda estar influyendo en que se decida por Digital Televisión SAC, ahora Digital Transmisiones SAC, de César Antonio Panés Castrillón. Panés niega sus relaciones con el poder de turno, pero sus competidores desnudan otra realidad. Por eso cuentan las veces que ganó en IRTP. Esto es una muestra nada más de todos los contratos que prácticamente gana Digital Televisión con IRTP. Este controvertido empresario de las comunicaciones asegura haber ganado limpiamente. Tengo más de 30 años. Sí, pero nadie gana 1 millón de soles en 6 días. El precio lo pone cada uno y yo digo... Tiene mucha suerte usted. No, señorita, todo lo que tengo yo y todo lo que me lo he ganado he sido con mi trabajo. Es cierto, tiene 35 años de experiencia, pero con la constitución de otras 7 empresas. La primera, Videomaker, a la que dejó endeudada. Videomaker es una empresa que constituye César Antonio Panés Castrillón con la intención de hacer trabajos audiovisuales. Sin embargo, esta empresa dejó de cumplir con sus obligaciones tributarias. Al darse cuenta de que los montos ya que adeudaba a la SUNAT superaban más de los 2 millones, que optó con su otro socio, su hermano, Augusto Constantino Panés Castrillón, decidieron trasladar estas acciones a 2 personas. Pero esa no sería la única perla de César Panés. Afronta una acusación fiscal por el delito de colusión agravada contra el Estado por la cobertura de un evento organizado en Machu Picchu. La acusación es grave. El empresario conocía con anticipación los términos de referencia de la convocatoria. Es decir, tenía información privilegiada. Por esa razón, la Fiscalía lo denuncia por haberse coludido con un funcionario público para desfalcar al Estado. El día 26 de octubre del 2020 nos alcanzan a nosotros a las 7:44 de la mañana el TDR y nos dan de plazo para poder entregarlo hasta la 1 de la tarde.
Y por el otro lado, Digital Televisión recibe también el TDR y le dan de hora para presentarlo las 2 de la tarde. Para que él gane, o sea, gane sí o sí. Es más... Todo arreglado. Claro, si el señor ya tenía ya todo esto, lo tenía meses antes, porque el hermano Augusto Constantino Panés Castrillón ya había tomado contacto con los funcionarios de PROM Perú. Oscar Loli García, con quien tiene más de un litigio, nos muestra que las empresas de César Panés siempre ganan todas las licitaciones de IRTP. 160.000 soles, 117.034.14. Esto es una muestra nada más de todos los contratos que prácticamente gana Digital Televisión con IRTP. Hace suponer de que esta persona debe tener a alguien dentro de la empresa de alto nivel que le está filtrando información y que le viene pues a dar prácticamente todos los contratos. ¿En IRTP? En IRTP. ¿Cómo quién? Supongo debe ser la plana mayor. Pero volvamos a cómo se llevó el supuesto concurso para APEC, según la propia acta de apertura de oferta, evaluación y calificación. Había un acuerdo, no necesariamente ilícito, pero había un acuerdo no transparente. Es que ya no hablamos acá de la norma, hablamos de cuestiones éticas. La ley no sirve para nada si es que no existe un trasfondo ético, consciente, que las partes se ponen de acuerdo. Esta acta de apertura del mismísimo comité de selección del IRTP se detallan 5 participantes, todos válidos, pero al final solo 2 presentaron sus ofertas: Triax Televisión y Digital Transmisiones SAC. El comité revisaba cada detalle, como le cuenta uno de sus integrantes, Juan Martín Dávila Tarazona. Se buscaba declarar desierto para que sea una contratación directa, ¿es cierto? Bueno, eso yo no lo sé, porque hasta donde yo he participado, eso se ha declarado desierto. De ahí en adelante... ¿Las razones? Las razones están en el OXE. Faltaban firmas, no cumplían. ¿Por qué no cumplían? Si ahí está claro por qué no cumplen. Porque faltaban algunas firmas. Y si nosotros declaramos que cumplen, nosotros ahí estaríamos incumpliendo la ley. Según su propio reporte, Triax Televisión llevaba ventaja en 2 puntos: experiencia de personal clave y experiencia del postor en especialidad, mientras que Digital SAC no. ¿Qué pasó entonces? Nosotros llevamos la parte como comité hasta la parte que quedó desierto. No cumplían con los requisitos, ¿correcto? No, eran solo detalles. Los detalles son las firmas. Y sin esas firmas, la SOCSE lo observa. Y eso retrasa mucho más el... Pero Triax estaba más completo que Digital. No. Acá está, experiencia del personal clave, presenta si cumple, mientras que no cumplía Digital Transmisiones. Ajá. ¿Por qué ganó Digital Transmisiones y no Triax? Mire, señorita, usted a mí me pregunta algunas cosas, yo le respondo hasta lo que yo sé. La convocatoria fue declarada 2 veces desierta. ¿Acaso con alguna intención? ¿Usted garantiza que nadie le pidió que se declare desierto? ¿Pero por qué me van a pedir a mí si nosotros somos autónomos? ¿Descartan entonces que hayan favorecido a él? De mi parte, como miembro del comité, yo lo descarto. ¿Por qué se cae el concurso en principio, número 1? Y segundo, ¿por qué quien no cumplía termina ganando? Yo creo que hay una sospecha, por lo mismo que ha dicho el mismo ganador. O sea, que ya estaba todo dirigido para que una empresa gane. Notamos algo extraño de boca del gerente de Digital Transmisiones SAC. El mismo confesó saber las ofertas de su competidor. ¿Cómo sabía la oferta de Triax? Y terminó rematando su oferta. ¿Usted tuvo información privilegiada respecto a los montos? No es información privilegiada porque ambas empresas teníamos esa información. Sin embargo, los expertos en anticorrupción aseguran que en una convocatoria ninguno de los postores debe conocer la oferta del otro competidor. ¿Los competidores pueden ver cuánto ofrecen? No, porque desnaturaliza ese concurso. O sea, si yo puedo ver cuánto postula una persona y puede ir cambiando, entonces ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el límite? O sea, al señor no tenía por qué saber. No debería tener por qué saber. Porque sí lo sabía. Bueno, y por eso bajó el precio. Bueno, ahí está el tema. ¿Eso es un delito? Podría ser un delito de colusión. Contra
Contracorriente fue a buscar al gerente de Triax Televisión Digital SAC. Pero el señor Carlos Leaño Pariona estaba fuera de Lima y nos atendió, según nos dijeron, la administradora Paola Bejarano, que asegura que sí hubo irregularidades. Mandamos una serie de cartas diciendo de que estábamos a puertas de brindar el servicio y por ser un servicio de la magnitud que tenía, no como es el tema de la PEC en aquel momento, nosotros necesitábamos respuestas oportunas, ¿no? Sin embargo, no se dio y finalmente nos sorprendieron también por algunos referidos, supimos que habían sido adjudicados pues la competencia, pese a que nuestro número estaba mucho más en ventaja que él, ¿no? Este tipo de cosas se tienen que hacer transparentemente y si existe una inclinación a contratar con alguien, pues debería ser transparente. O sea, yo no tengo problemas porque al final es un tema ético que si un buen proveedor me da un buen servicio, pueda contratar con él. Sin embargo, al buscar a los gerentes de otros postores que perdieron, Paola Bejarano, la misma que nos abrió la puerta de Triax, también participó del concurso con la empresa CEMAS EIRL. Usted participó como CEMAS y ahora la veo en Triax. Bueno, creo que ya ustedes deberían... ¿Qué significa eso? O sea, que se formaron otra empresa para luego rebanar la torta. ¿Hicieron algo así? Eso lo está diciendo usted. Le pregunto. Bueno, yo no tengo por qué responderles en todo caso a lo que ustedes... Pero es que este interés nacional, porque han presentado la propuesta y ustedes participaron en la convocatoria, hubo 5 postores, usted fue una postora. Bueno, por eso, postores que presenten propuestas. Ajá. Porque cualquiera se puede inscribir. Pero presentó su propuesta como si fuese de la empresa... Porque es una empresa constituida legítimamente. Claro, constituida, pero ¿qué hacen Triax? Bueno... ¿Puedo yo trabajar en donde... Si ganaba Triax o si ganaba usted, se repartían la... Presentaron propuestas, señorita. Amigos y rivales. Algo que también se tendrá que explicar, pero la intocable Chandía siempre guarda silencio. Ahí sale Ninoska Chandía. Señora Chandía, ¿cómo se llevó el procedimiento de la PEC? ¿Podemos conversar un minuto, por favor? Hay cuestionamientos sobre el procedimiento de la PEC. Señora Chandía, ¿por qué nunca habla? Según la denuncia de los perdedores, Ninoska Chandía imponía sus condiciones técnicas y presupuestales para asegurar la cobertura de la PEC. Y lo que tiene que explicar es cómo Digital Transmisiones SAC tuvo información confidencial y bajó su oferta económica para ganar, aún careciendo de ciertos requisitos. ¿Cuál fue la razón para que esto suceda? Bueno, y en noviembre y diciembre del 2023, la señora Ninoska Chandía no asistió a laborar ni ejerció funciones como presidenta ejecutiva de IRTP durante 2 semanas. Pese a ello, cobró el íntegro de su remuneración de 24.000 soles. ¿No? Esto obviamente está mal. Ella es parte del régimen profesional altamente calificado PAC, adscrito al Ministerio de Cultura, gira recibos por honorarios al Ministerio de Economía y Finanzas y está siendo investigada, ¿no?, por esa ausencia injustificada que ha cobrado por el órgano control institucional. Por este antecedente, hoy se publica en el diario oficial El Peruano la resolución suprema. Miren ustedes la llegada, el alcance, ¿no?, que tiene Ninoska Chandía, que la propia presidenta de la República... Acá. ¿Qué haces? Ok, gracias. Acá, oficio tal. La señora Ninoska Rosario Chandía Roque solicita la suspensión de la prestación del servicio que viene regularizando bajo los alcances de la ley tal, ley que regula contratación personal altamente calificado en el sector público, ¿no? Y pide permiso del 2 al 3 de septiembre, de diciembre del 2024. Y le encarga el manejo a este señor José Ernesto Vidal Fernández, gerente general, ¿no? Que tampoco está calificado para hacerlo. Y está firmado por la propia presidenta. Y el fantasma, que es el ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, ¿no? Curiosamente, por esa fecha también se va de vacaciones el amigo Roberto Wong. Aquí está. Abre un poquito tu plano y haz foco. Ahí está.
Wong Arica Roberto se va de 30 días de vacaciones, del 2 de diciembre también hasta el 1 de enero. ¿Cómo fue la última aventura? No se parece, si tenemos ahí la foto de su viaje a ayahuasca que hicieron ahí juntos. Ahí hay unas imágenes en las que están ahí fumando su cigarro después de la ceremonia de ayahuasca. En buena hora, al menos esta vez pidieron permiso. El problema es que este pata, José Ernesto Vidal Fernández, otro personaje muy cercano a Nicanor Boluarte, que salió corriendo del ministerio por un escándalo de contrataciones, lo han reubicado aquí en el canal del Estado, ¿no? Él ha conseguido que también lo contraten bajo los alcances de la ley 29806, personal altamente calificado, y gana 20.000 soles mensuales. Esta norma está reservada a funcionarios públicos. En el IRTP, el único funcionario público conforme al ROP es el presidente ejecutivo. Así que incumple el marco legal el reemplazo de Ninosca Chandía, José Ernesto Vidal Fernández, ¿no? Y no debiera estar incluso en ese régimen. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía? No sabemos. Ellos han enviado un comunicado, ¿no? Ahora sí lo puedes poner. Claro, están nerviosos pues, de que estamos investigando esta licitación de 20 millones y denunciando pues como la presidenta ejecutiva de IRTP es prácticamente intocable, ¿no? Según entendemos por su cercanía con el hoy prófugo hermano presidencial Nicanor Boluarte. Vamos ahora con el siguiente tema que también ha puesto nervioso a más de uno. Y es que Francis Allison tiene un amigo de la infancia, un amigo muy cercano, un amigo que conoce mucho sobre él. Se llama Aldo Castro Vidaurre. Él es diseñador de interiores y coleccionista de arte. Confiesa, vean ustedes, confiesa que por encargo de Francis Allison fue a hacer una serie de arreglos a la casa ¿de quién? De la fiscal de lavado Elizabeth Peralta. Y bueno, su caso de lavado de activos, recuerden ustedes que tuvo un problema Francis Allison de lavado de activos y le pusieron un grillete y lo agarraron en Estados Unidos con $50.000, en fin. Ese caso y otros estaban pasando por el sistema de lavado de activos. Su caso entra el 19 de febrero del 2015 y la fiscal Elizabeth Peralta llega a la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de lavado de activos en el año 2016. Y el caso de Francis Allison se archiva posterior a esa fecha. Así que cuidado con las coincidencias. Vamos a ver, no hemos confirmado si quien firma, ¿no?, la absolución de Francis Allison en este caso de lavado de activos, al menos el que pasa por esta fiscalía, ha sido la propia Elizabeth Peralta. Pero vamos a seguir investigando. Aquí el reportaje de Thaís Casalino. ¿Usted remodeló ese departamento? Sí, le remodelé las puertas del interior y unos gabinetes de melamina. ¿A pedido de quién? De Francis Allison. ¿Quién pagó la cuenta de la remodelación del departamento de la fiscal Peralta? Francis Allison. Una nueva remodelación, esta vez en la casa de la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur, pone en jaque a nuevos personajes en el entramado Chibolingate. Tengo dos vehículos, uno del año 2007 y el otro del año 2015, ¿no? Y que lo he comprado producto de mi sueldo, ¿no? Y yo tengo un sueldo, no mal sueldo, un sueldo regular, pero jamás recibí un sol. No había Yo he sido sorprendida. El actual alcalde, Francis Allison, le pidió que remodelara el departamento de la fiscal Peralta. Sí. ¿La cuenta la pagó quién? Él mismo. ¿A cuánto asciende la cuenta? Bueno, 2.200, 2.300 soles. ¿Le presentó a la fiscal Peralta a Andrés Hurtado? Ahí caemos en el terreno de la suposición, ¿no? Pero hasta donde yo sabía,
sí tenía nexo, ¿no? El señor Hurtado con la fiscal Peralta a través del señor Allison. Es lo que se decía. Nosotros tenemos información de que quien sería la persona que presentó a la fiscal Peralta a Andrés Hurtado es el alcalde Francis Allison. No podría negarlo, pero sin duda alguna el señor Allison no tiene ningún tipo de vinculación penal, pero en el supuesto que lo haya hecho no veo nada irregular. No podría negarlo porque no tengo esa información. En los siguientes minutos, amistades peligrosas reveladas y al descubierto, y la investigación del alcalde por lavado de activos, archivada en la Fiscalía Superior, donde reinaba la madre de Andrés Hurtado en el Ministerio Público. ¿Quién presentó a Andrés Hurtado a la fiscal Peralta? Es una información que conozco, que está cubierta bajo el secreto profesional, y si se dan las garantías y la Fiscalía actúa de manera objetiva, la doctora Peralta lo explicará. ¿Cómo lo conoce? Por medio de mi amiga Aide Málaga Girón. Ok, ¿su amiga es amiga de Andrés Hurtado? No, se relacionaban porque daba donaciones. Lo que ella me ha contado, yo no lo puedo revelar. Ella lo podría revelar en la medida en que la Fiscalía sea objetiva. Hoy la Fiscalía no lo es. ¿Le ha preguntado directamente? Que la doctora Peralta ha guardado silencio. Días previos fuimos, él me lo presentó, me dijo, acá vas a hacer unos trabajos para una amiga. Luego fui con el operario, realizamos los trabajos. Fue el alcalde de Magdalena, Francis Allison, el nexo entre la fiscal Luz Peralta y Andrés Hurtado Chibolín. Los siguientes minutos imperdibles traen nuevas pruebas y audios comprometedores de personajes hasta ahora no relacionados a la telaraña de tráfico de influencias y otros delitos tejida por el comediante en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Solo aquí, en Contracorriente. Con Chibolín le saco $100.000 a Allison, ¿cómo se? Imagínate que Chibolín hubiera tenido esos videos. Chibolín es el mejor cobrando. Se le dice en tu cara, no quieres, ya mira. Y como la presidenta de la Corte Superior es su causa, tiene una investigación reservada, yo te digo. Esta semana llegó anónimamente a nuestra redacción un USB conteniendo un audio y unas fotos que analizamos e investigamos a fondo. Así es que vayamos por partes. Yo tengo más de 30 fiscales que trabajan conmigo. En el audio se escucha a Paul Zorrilla, un supuesto operador de Andrés Hurtado que trabajó para él en la producción de su programa televisivo y fue gerente de una de sus empresas, pero que además de trabajar en la Municipalidad de La Molina, trabajaría actualmente con el alcalde Francis Allison. Castillo, ¿me entiendes? Nos ofreció 10 millones de soles. Castillo, el presidente Castillo, por medio de Fernández, el de la DINE. Fuimos con los niños, cuando yo me entero que este huevón está comenzando Andrés comienza a decirle, no importa que vayan con leucemia, pero córtale el pelo. Paul Zorrilla López en 1991 fue capturado en el aeropuerto de Moscú con 4 kilos de cocaína y terminó en una celda del penal de Lurigancho. Su esposa, la odontóloga Nadia Chávez Valdivia Herrera, quien a través de la empresa Dental 980 auspició el programa de Andrés Hurtado desde el 2017, es actualmente investigada por lavado de activos. Ubicar al señor Paul Zorrilla López. Sí, ahorita no está. No se encuentra. Y la señora Nadia Chávez Valdivia. Que yo sepa, ella no está en Perú. Aunque no quiso darnos su descargo, nos escribió por WhatsApp diciéndonos que ya fue a declarar a Fiscalía y que no lo une ningún vínculo con el cómico. Aunque, como publicamos en Contracorriente, fue el intermediario para que uno de los carros del exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, llegara a manos de Andrés Hurtado. Aquí los documentos. Dice que solo auspició el programa de Andrés sobre si trabaja o no en la Municipalidad de Magdalena con Francis Allison. No respondió. Aquí comienzan las coincidencias y la trama de relaciones entre el reelecto alcalde de Magdalena, el cómico Andrés Hurtado, alias Chibolín, y su ex mejor amiga, la madre, la fiscal superior de lavado de activos, Luz Elizabeth Peralta. Buenas, ¿cómo está, señor? Un favor, ¿usted es el señor Aldo Castro? Bueno, sí. Usted es el señor Aldo Castro. Señor Aldo Castro, un favor, ¿usted conoce al señor Francis Allison? Sí. ¿Usted conoce al señor Francis Allison? Tengo unas fotos acá por una información que nos ha llegado. Quería que usted la viera, por favor.
¿Cuál es su nombre? Thais Casalino de Contracorriente. Tenemos un acceso a unas fotos, por favor, si es que me puede ayudar a verlas. Mírenlas, por favor. ¿Reconoce al trabajador ahí? Sí, es un ebanista que trabaja para mí. ¿Usted hace o tiene una empresa de remodelación? Sí, de servicios generales. Aldo Castro Vidaurre es un amigo de la infancia de Francis Allison, que en 2017 tenía una empresa de servicios generales y reparación. Dice que a pedido del alcalde Allison fue a reparar la casa de la fiscal Peralta. Se le repararon las puertas del interior, la puerta principal, y se le puso unos gabinetes de melamina y se le instaló unos cuadros en la casa de la fiscal. ¿Y usted tuvo acceso a poder conversar con ella? ¿Sabía si eran amigos Francis Allison con la fiscal Peralta? Días previos fuimos, él me lo presentó, me dijo acá vas a hacer unos trabajos para una amiga. Luego fui con el operario, realizamos los trabajos y en realidad la fiscal la vi una sola vez, ¿no? Cuando yo iba a la casa, yo no sabía que era la fiscal porque es una persona muy básica, de vocabulario muy reducido su vocabulario. Yo no pensaba que era la fiscal. La señora que trabajaba con ella me dijo, es la doctora Peralta, me dijo, ¿no? Fue Francis Allison quien la presentó a la fiscal Peralta y le dijo, ¿le vas a hacer remodelación a la casa de ella? Sí. ¿Y la presentó como amiga? Sí. O sea, ¿usted confirma la amistad de la fiscal Peralta con el alcalde Francis Allison? Sí. ¿Tiene cómo corroborar eso? ¿Tendrían algunas conversaciones o algo de cómo corroborar solo su dicho? No, debería tener en la nube. ¿Por qué no investigan un poco más ustedes? A mí, el señor Luis Miguel Llanos me robó el celular en el año 2018. Y él me dijo, por encargo del señor Francis Allison, ¿no? que lo había mandado, no sé qué enredo había ahí. El testimonio de Aldo Castro es importante porque más allá del favor o el gesto que habría tenido el alcalde de Magdalena de remodelar o arreglar el departamento de una fiscal superior de lavado de activos, Francis James Allison Ollagüe, en ese momento, era aún investigado por precisamente lavado de activos. Una de las carpetas de su caso, la número 5050-10702-2015-110-1, fue archivada el 31 de diciembre del 2015, nada menos que por la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, titular de la Segunda Fiscalía Superior Nacional, especializada en delitos de lavado de activos. Peralta trabajó en ese subsistema desde el 2005, como consta en su declaración jurada de intereses. ¿En qué año fue, podría volver a decirme, esta remodelación? 2017. ¿Se pagaron 2.000 soles? 2.200, 2.500, más de 2.000 soles. ¿Cómo le pagó el alcalde Francis Allison? ¿En efectivo? ¿Hay algún comprobante? No. ¿Habría de repente posibilidad de acceder a alguna información mediante la cual se pueda ver cómo él lo mandó a...? Bueno, ya le dije, tienen amistad. Han mantenido una amistad a lo largo de todos estos años. ¿Desde qué año más o menos? Lo único que yo sé, fui con el señor Francis Allison a esta casa que queda en Ate, me presentó a la señora y le dijo, el señor Aldo Castro va a venir a hacer los trabajos. Coordiné con ella y fuimos 2 días a hacer los trabajos en su casa. Si no recuerdo, en Ate, Mayorazgo, Ate, por ahí una... Esta es la casa al lado, pero... Okay. Y luego me dice, claro, hilando un poco de cabos, se podría decir de que entonces fue Francis Allison quien le presentó a Andrés Hurtado a la fiscal Peralta. Podría ser, sí. ¿Tiene más fotos de esta remodelación? Sí. ¿Usted podría hacernos llegar más fotos por, digamos, en alas de la verdad y de descubrir esta relación? Podría ser. Déjeme buscar porque como son registros antiguos, tengo fotos en la nube, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a dar su declaración oficialmente si es que es llamado por fiscalía? Si me llama la fiscalía, tengo que acudir. Okay. ¿Y tendría más información de poder entregar de estos actos de corrupción de municipalidad? Eso podría ser... El alcalde Francis Allison fue un visitante recurrente en el programa de Andrés Hurtado. También una autoridad con un rosario de investigaciones penales acumuladas a lo largo de su carrera en el aparato público, como alcalde y como ministro.
alguna vez fue detenido con miles de dólares no declarados y también involucrado en tramas de supuesta corrupción. Hoy responde ante esta nueva y grave denuncia, que también habría sobornado a la fiscal Peralta para lograr que una investigación fiscal en su contra por lavado de activos sea archivada. Y sí, o sea, mandar a una persona que además lo está declarando frente a cámaras a remodelar a cambio de 2.500 soles la casa de la fiscal de lavado de activos. Estamos investigando más a fondo, pero sí las fechas concuerdan, ¿no? Porque su caso entra el 19 de febrero del 2015, aquí está, a la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos. 4 del 2015, imputado. ¿Ya? A esa fiscalía finalmente entra la doctora Elizabeth Peralta. Más o menos sí concuerdan las fechas. Vamos a tener que mirar con más cuidado, ¿no? Si realmente pues ha habido un favorecimiento a cambio de esto u otras prebendas. Y es grave lo que aquí se empieza a conocer sobre la posibilidad de que haya sido el propio Francis Allison quien le presenta a la fiscal Elizabeth Peralta a Andrés Hurtado. Sería cuestión de que los fiscales le sumen esto a la batería de preguntas que le tienen que hacer al presentador de televisión. Y además, no solo al parecer sirvió para que se libre, o habría servido para que se libre de estas investigaciones por lavado de activos, sino que también nuestras fuentes indican que utilizaba este subsistema de lavado de activos en el Ministerio Público para ir en contra de sus rivales, como es el caso de Carlomagno Chacón, a quien lo empapelaron, ¿no?, para sacarlo del camino. Él fue un exitoso alcalde de Acción Popular en Magdalena. Nosotros hemos contactado, obviamente, pues al alcalde Francis Allison, y el día de ayer, hoy por la mañana, nos citaron a las 9 y nos hicieron esperar hasta las 12 de la tarde. Hemos estado ahí esperando, ¿no?, para hacer la entrevista, y obviamente nosotros ya empezamos a poner las promociones del programa al aire, ¿no?, en redes sobre todo. Y entró en trompo, hizo cortocircuito Francis Allison. Dijo, pero si el reportaje está hecho. Pero no, el reportaje no estaba hecho. Estábamos precisamente pidiendo su versión sobre los hechos aquí denunciados. Le estábamos ofreciendo una entrevista que vamos a reproducir, ¿no?, los puntos más pertinentes a continuación. Y vean ustedes que se pone sumamente nervioso y muy incómodo por lo que le pregunta Thais Casalí. ¿Conoce usted a la fiscal Elizabeth Peralta? Por supuesto, conozco a Elizabeth, somos abogados de la misma facultad de Derecho. ¿Tiene una amistad con ella? Tenemos una amistad, como tengo con toda la gente que ha estudiado conmigo, ¿no es cierto? 600 en mi promoción de la San Martín y en mis salones de doctorado y con toda la gente. ¿Alguna vez ha estado en su casa, en esta casa de ATE? Conozco la casa de la doctora. ¿Cómo hemos sido todos los de promoción? ¿Y cuál es la relevancia? Le pregunto si es que en algún momento usted habría mandado a remodelar su departamento. Primero, ¿de qué remodelación me hablas? ¿De un closet, que es la foto que me has mandado? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Y lo pagó o no lo pagó? A ver. En primer lugar, yo no tengo relación alguna con lo que haga o no haga alguien dentro de su hogar. Segundo, me parece un poco exagerado decir que una remodelación es colgar unos cuadros y arreglar unas puertas. Cuando alguien remodela, tiene que mandar una carta a la municipalidad comunicando que va a remodelar. Por cierto, eso no es una remodelación, reparar una puerta ya usada que me enseñas acá, que la están cepillando. Entonces, ¿pero lo hizo o no lo hizo? No, yo te dije que no. ¿Tuvo usted una investigación por lavado de activos? Sí, pero te equivocaste también ahí, perdóname, lo digo con todo respeto. Esa investigación se archivó en 2015. Sí. Y ella fue nombrada en 2016. No, ella es fiscal de lavado de activos desde el 2005, señor Francis. No. Sí, señor Francis, está en la declaración jurada de intereses. A ver, acá lo tengo. En la declaración jurada de intereses. Tengo acá la resolución de la Fiscalía de la Nación. ¿Y era su amiga en ese tiempo? ¿Y cuál es el problema? No, le pregunto.
Lo conozco años, como conozco a muchos periodistas. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde la universidad. Le pregunto directamente, ¿fue usted el intermediario y fue usted quien le presentó a Andrés Hurtado a la fiscal Peralta? No, pues, ¿qué tengo que ver con esa presentación? A ver, repito nuevamente... O sea, ¿usted no es amigo de la fiscal Peralta? A ver, perdón. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ves cómo intentas desviar? No intento. No, momentito. Tú me has hecho una pregunta clara. Si yo he presentado a Andrés Hurtado a la fiscal Peralta, sí. En tu propio programa, la doctora Peralta ha dicho quién lo presentó y no dijo mi nombre. Entonces, ¿para qué me preguntas lo que ya preguntó? Porque le hemos preguntado a los abogados y han guardado silencio. Y eso significa... La fiscal Peralta está dispuesta... Tal cual, textual. Digo, la fiscal Peralta está dispuesta a decir quién le presentó a Andrés Hurtado, que no es su amiga. Lo que me tiene sin cuidado. Okay. Le pregunto directamente aparte, por eso. A ver. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de alguien que conoce a dos personas si esas dos personas luego hacen o cometen un acto regular? ¿Cuál sería el miedo de decir que quién le presentó? Pues ninguno, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, nuevamente quieres llevar tu investigación o tu reportaje a algo pues que ni pies ni cabeza. Estás inventando cosas. No invento. ¿Qué relación hay entre quien presenta a dos personas, que no fui yo, con lo que esas dos personas hagan luego? Con esa lógica, cuando alguien mata con un coautor a alguien, habría que llamar, oye, ¿quién lo presentó? Y meterlo preso también. ¿Y por qué guarda silencio entonces? ¿Y por qué la fiscalía está investigando Pregúntale a ella, pues, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunto porque debes preguntarle a otra persona que ya te lo preguntaste. No sabes nada. Estás inventando puertas y fechas de nombramiento, por favor. No es correcto lo que haces. ¿Conoce al señor Paul Zorrilla? No lo conozco. No trabaja ni en pelea. Acá, ni un solo día, ni un minuto. Ok, ¿no lo conoce? No, sí, ese señor que acá no ha trabajado ni un minuto. Ok, al señor Aldo Castro. Sí, lo conozco. ¿Cómo no conocerlo? Si la semana pasada ha bajado la llanta de un vecino, está filmado. La semana pasada, el señor lleno de odios. Acá está Dice que lo conoce desde la infancia. Acá está, bajando. Déjame contestarte. ¿Es su amigo o no? Bajando, no, amigo. ¿Es mi amigo? Le pregunto. Bajando la llanta de un vecino. Acá tengo denuncia de su hija contra él por pegarle. Acá. ¿Ya? Acá tengo denuncia de él contra su pareja, que dice que le pegó. Él dice que es su amigo y que trabajó con usted. ¿Trabajó con usted alguna trabaja vez? Conmigo, nunca trabajó en caso. Lo conozco porque vio a Magdalena, que no significa que haya una amistad. Lo conozco. No trabajó con él y no le mandó nunca a usted a reparar nada de la fiscal Peralta. Yo ya te respondí eso y nunca tendrás una prueba de que eso es al revés. Es la palabra de un hombre que baja llantas, que acusa de prostitución a mujeres que ni conoce, que golpea a su hija. ¿No tiene miedo usted? ¿A quién le va a tener miedo? ¿Algunos chats o algunas otras pruebas que puedan No haber? hay... A ver. Volvemos a lo mismo. Si todo lo que tú dices fuera cierto, no significaría nada tampoco, porque tú me estás preguntando si presenté a dos personas. Eso no es un delito, ¿no es cierto? Okay. Ni antiético, ni incorrecto, ni nada. También me preguntas que si yo mandé a alguien a reparar una puerta de un closecito. Ajá. ¿Ya? Y tu hipótesis era, ¿cuál? Que nosotros... Que esa señora, a cambio de ese closet, me había archivado. Yo ya te demostré que no era fiscal. Y ella, Peralta, no me puede archivar esta denuncia de Malante porque no era fiscal de lavado. Entonces, no entiendo. Pero es su amiga, entonces. Pero ¿cuál es el tema de conocer a gente? ¿Es su amiga o no es su amiga? También Augusto Sonde, que dirige tu programa, es mi amigo. ¿Y con Andrés Hurtado y ella nunca se ha reunido? Jamás he estado con los tres. ¿Cómo inició su amistad con Andrés Hurtado? A ver, esa pregunta también ¿no te parece que es qué político no conoce a Andrés Hurtado? No lo sé, yo no soy política. Andrés Hurtado era dueño de un programa que llegaba a un sector que no llega pues con noticieros y otros programas. Por ese motivo es que uno acudía obviamente al bloque social de ese programa y de todos los demás. ¿Qué tiene de raro que uno almuerce con una persona que es el dueño del programa? ¿Y con la fiscal Peralta ha ido a almorzar? Que yo recuerde, no, pero a lo mejor en 20 años que la conozco de la universidad, no recuerdo haber almorzado con ella, ¿no es cierto? Pero a su casa sí fue. Conozco su casa, por supuesto que sí, porque hubo alguna vez una reunión en su casa de los alumnos de doctorado. Presentar a dos seres humanos sin motivo alguno no es tráfico de influencia. ¿Pero los presentó o no? No, ¿pero qué me estás imputando tú a mí? No le estoy imputando, le estoy preguntando. Mi pregunta es, me imputas haberlo presentado y yo te dije que eso no es cierto, pero digamos que fuera cierto. ¿Lo presenté para qué? ¿Qué tendré de malo?
Eso es lo que yo critico de tu reportaje. Presentar a seres humanos no implica ni delito ni antiética, a menos que lo presentes para que cometan un hecho irregular. Eso es un delito. Bueno, la fiscal Elizabeth Peralta ha estado, ¿no?, en el sistema de lavado de activos desde el año 2005. Ha sido nombrada titular por la Junta Nacional de Justicia en el año 2016. Y aquí, bueno, ella efectivamente tendríamos que ver si ha estado en algunas de las fiscalías que finalmente han archivado los procesos por lavado de activos en contra de Francis Allison. Y sí, bueno, lamentablemente en este trabajo no podemos tener amigos, ¿no? Aquí nosotros tenemos que denunciar todo y contra quien sea, porque no nos podemos casar con nadie. Y aquí hay algunas contradicciones, ¿no?, en esta entrevista de Francis Allison. Estas son del registro de grados académicos de Elizabeth Peralta Santur. Efectivamente, ella casi todo lo tiene en San Martín: maestría en Derecho, maestro en Ciencias Penales, abogada, este es su título de abogada de la San Martín, bachiller en Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional, este es de la Villarreal, y un doctorado en Derecho, pero es de la San Martín, este doctorado, ese es el doctorado. Entonces, lo que dice Allison es que los amigos del doctorado, ¿no?, o sea, como si él hubiera estudiado para sacar el doctorado con Elizabeth Peralta. Pero aquí vamos a ver el registro de grados y títulos de Francis Allison Ollage. El doctorado de él es en alas peruanas, doctor en Derecho, pero él ha sacado el doctorado en alas peruanas. Así que no sería compañero del doctorado y no tiene ningún otro. Así que tiene una maestría en alas peruanas, él es abogado efectivamente, pregrado efectivamente desde la San Martín, donde pueden haber coincidido en algunas clases de repente, pero no coinciden los años, ¿no? En fin, él, cuando le está preguntando a Thaís sobre la remodelación, dice, un closetcito, una puerta y unos cuadros. Pero nadie le había dicho nada sobre cuadros, ¿ah? Parece que ahí ha habido también un obsequio de un carísimo cuadro de la escuela cusqueña. Habría que investigar al respecto, ¿no? Porque nadie le mencionó lo de los cuadros. Pero parece que ahí ha habido un acto fallido, ¿no? Sí, lo traicionó el subconsciente, porque nadie le había hablado de ningún cuadro. Y pero ¿y si le pusieron un cuadro? ¿Cuál es el problema? Ya, si el cuadro es de la escuela cusqueña, pues es un cuadro que puede valer pues decenas de miles de dólares, ¿no? Es una cosa que no tiene precio. Y al parecer sería porque ella ha tenido una relación, ¿no?, primigenia con un cusqueño, entonces ahí le caía bien esa donación. A cambio de qué no sabemos, vamos a seguir investigando, por supuesto. Eso es todo con el caso de Francis Allison, y vamos ahora con la siguiente investigación de Maricielo del Castillo. Hemos tenido acceso a un informe secreto de la policía sobre la DIVIAC y sus millonarios gastos. Ustedes se van a sorprender de todas las maniobras que se hacen para poder justificar, ¿no?, esta partida que está blindada por supuestamente ser secreta y dedicarse a investigación, cuando al final vemos que hacen lo que les da la gana. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, DIVIAC, envuelta nuevamente en denuncias por métodos ilegales y supuestos gastos fraudulentos detectados por la propia Policía Nacional. Los métodos y pagos ilegales de la DIVIAC. Esta noche en Contracorriente, conozca cómo se gastaron los miles de soles asignados del presupuesto para operaciones de inteligencia en medio de un caso de presunta corrupción. Ustedes, sin querer queriendo, utilizados por la Fiscalía, han terminado convertidos en una policía política.
En realidad es una policía política que sirve para hacer daño a los enemigos políticos de ese grupo caviar. En las últimas semanas, la Inspectoría de la Policía ha evaluado el pedido de levantar la suspensión temporal contra el ex jefe de la DIVIAC, el coronel Harvey Colchado Guamaní. Sin embargo, una nueva investigación podría poner en juego la labor de este controvertido oficial conocido como René y su responsabilidad en lo que sería el manejo fraudulento del millonario presupuesto asignado en su división para acciones de inteligencia. En los últimos 4 años, la DIVIAC ha recibido un aproximado de 42 millones de soles, poco más de 10 millones por año en promedio. Dinero del que, según un informe secreto de la policía, no se han rendido cuentas claras y del que el propio coronel Colchado no pudo dar explicación certera en el Parlamento. La DIVIAC de Huacho en tan solo 6 meses recibió 189.573 soles para realizar operativos de inteligencia. Los resultados, sin embargo, demuestran que este importante gasto fue todo menos que exitoso. ¿A dónde fueron a parar los miles de soles y en qué se gastaron? La respuesta estaría detrás de 4 ruedas. El general Lenin Ontaneda Vallejos, el entonces jefe de la DIVIAC de Huacho, habría tomado la cuestionada decisión de gastar 98.813 soles en alquiler de vehículos que supuestamente servirían para operativos de inteligencia. Los únicos operativos a los cuales asistieron estos vehículos fueron a los de tránsito, cuando la policía los intervino en Lima por realizar servicio de taxi sin contar con autorización. Es el caso del carro con placa ALA304, que el 25 de abril del 2019 debía ser utilizado para el operativo Los Poderosos de Huacho, pero ese mismo día, a las 4:10 de la tarde, fue detenido en la avenida Petitoires en Lince y se le impuso una papeleta de 2.533 soles por hacer taxi sin autorización. Horas antes, el taxi pirata de la DIVIAC supuestamente se había abastecido con combustible en un grifo de Huacho y el mismo modus operandi lo puso en práctica 3 veces más. Es así como el 8, 22 y 27 de mayo consiguió 3 multas por 6.400 soles. Al general Ontaneda también le pareció una gran idea favorecer con sus contratos de alquiler de vehículos a sus familiares y socios, como la madre de su hijo, Linda Ramos Peceros, y al hijo del supervisor de su empresa, Protection Police Security. Ambos obtuvieron un contrato con la DIVIAC que los benefició con más de 18.686 soles. Por si esto fuera poco, el dinero para los operativos de la DIVIAC se habría malgastado también en simulaciones de alquileres de una vivienda que funcionaría como sede de la DIVIAC de Huacho. Según la investigación, esta es la casa de 3 pisos que la DIVIAC alquilaba por 1.800 soles mensuales, pero que de manera sospechosa en sus recibos de luz registraba consumos de hasta 5 soles o 0 soles, lo que resulta ilógico si consideramos que son 10 agentes de inteligencia los que tendrían que llevar a cabo sus investigaciones en este domicilio. Como mínimo, falta de control. O sea, yo no puedo permitir que mis efectivos policiales dilapiden el dinero del Estado, alquilando y haciendo mal uso del dinero. Tengo que preocuparme de esos gastos. Si no me preocupo yo, es decir, hay falta de control y eso es una negligencia punible. De acuerdo a la investigación, existen más evidencias que revelan las irregularidades de la DIVIAC y sus efectivos. En Chimbote denunciaron al jefe de la DIVIAC, Edward Zabaleta López, por obligar a efectivos policiales bajo su mando a firmar boletas falsas y así justificar los gastos de 50.000 soles que recibe mensualmente la unidad policial.
Dentro de la Policía Nacional hay algunos oficiales que tienen mando que hacen firmar documentos en blanco y que después le ponen una cantidad. El jefe de la Oficina de Disciplina de Ancash, el coronel PNP Carlos Díaz Quepuy, puso en conocimiento del coronel Harvey Colchado estas irregularidades, pero René prefirió quedarse con los brazos cruzados. Esto se puede interpretar como una omisión de denuncia, porque al jefe de una institución, es decir, al dueño de casa, le están diciendo, oye, en tu casa se están cometiendo hechos de corrupción. Y si el dueño de casa no ha hecho nada, quizás sea porque son coautores o sea cómplice de este delito, o sea, quizás hay un acuerdo entre ellos. Entonces podríamos estar hablando omisión de denuncia, encubrimiento real o personal e incluso delito de corrupción de funcionarios. No es la primera vez que se asocia al coronel Harvey Colchado con cuestionados alquileres de casas. René sería responsable también del contrato de alquiler de vivienda que ganó su madre por 7 meses por 19.800 soles. Un contrato a dedo, direccionado para beneficiar a los suyos con el presupuesto de todos los peruanos. Mientras tanto, coincidentemente, la lista de los familiares de Harvey Colchado resulta igual de numerosa que la relación de propiedades que poseen en total. Hermanos, tíos, sobrinos y hasta primos políticos con patrimonio inmobiliario reciente e inexplicable según sus ingresos declarados. Así es como la DIVIAC en los últimos años ha utilizado a su propio antojo y sin fiscalización los recursos asignados para operativos de inteligencia, tal como también lo hacen en el Ministerio Público. Esta es una denuncia hecha por el capitán Jorge Rodríguez Menacho el 18 de noviembre de este año contra su colega de la DIVIAC, Junior Izquierdo, más conocido como Culebra. El testimonio expuesto en la denuncia señala a Izquierdo como el responsable de coacción para que Rodríguez acepte someterse a un proceso de colaboración eficaz. La denuncia dice: el capitán Izquierdo utilizó su cargo para presionarme y coaccionarme, buscando que accediera al proceso de colaborador eficaz, manipulando así mi situación de vulnerabilidad. Lo más grave ocurrió cuando el capitán Izquierdo me mostró una fotografía clasificada en donde aparecía con mi coinvestigada González Yep. Dicha fotografía posteriormente fue filtrada. La DIVIAC, tildada de ser la policía política y ahora aparentemente vengativa, filtró, según esta denuncia, la fotografía a diferentes programas televisivos, todo por lograr doblegar a uno de sus detenidos. La DIVIAC investiga a presuntos delincuentes por corrupción. En la policía es un secreto a voces que la rendición de cuentas del millonario presupuesto para acciones de inteligencia se hace obligando a suboficiales y oficiales a firmar recibos en blanco, que luego son llenados con montos exagerados. También se sabe de alquileres y gastos fraudulentos. Esta vez un informe secreto de inspectoría ha encontrado varios casos probados. Esto solo sería la punta del iceberg de una millonaria defraudación conocida y aceptada en la DIVIAC. Solo falta esclarecer a dónde fue a parar lo que no se gastó y cómo se lavó ese dinero. ¿Quiénes se llevaron el botín? La lucha contra la corrupción debe empezar por casa. Bueno, aquí está este informe secreto de la policía. Ahí lo vemos a coronel Harvey Julio Colchado Guamaní. Y aquí hay un montón de cosas que han analizado sobre su comportamiento. Y aquí quiero resaltar algo que es bastante sospechoso. Iris. Ciérrale el iris. Eso, ok. Colchado Rojas Julio. Abuelo. Tiene propiedad. Abuela. También. Padre, madre. ¿No?
hermana, empresa. Siguiente página. Corporación Perú, Aquia, hermana. Colchado Guamaní, Laura Pamela. Colchado Guamaní, Rita Jocelyn. Colchado Chalán, Irene Sali. Luego, otro hermano. Colchado Guamaní, Julio Diego. Andamios, Perú. Contratistas Generales, SAC. Tío, Asociación Deportiva Adulto Mayor de Comas. Tía, trabajadora civil en la FAP, tía política. Bueno, ahí vemos que hay un montón de familiares, ¿no? Y bueno, hasta el cuñado, ¿no? Políticos que tienen bienes inmuebles e inmuebles que no sabemos bien pues si están vinculados a algún tipo de beneficio obtenido de manera ilícita, ¿no? Por el señor Colchado. Y la esposa de Harvey Colchado, la doctora Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejo, es fiscal en el área de Derechos Humanos e Interculturalidad. Nosotros de verdad que no entendemos cómo la doctora Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejo está ahí recibiendo las amenazas, le dejan balas en la puerta de la casa, cuando nosotros tenemos entendido, según nuestras fuentes, que ya el coronel Harvey Colchado no vive ahí, no vive con su esposa. Parece que está más cerca de una aguerrida capitán DIVIAC recientemente ascendida mayor, Carla Arenas Mercado. Y claro, nosotros hemos estado conversando con gente adentro de la DIVIAC, gente de la confianza de Harvey Colchado, que él ha traicionado. Y saben mucho acerca de las órdenes que él ha dado y las cosas que él ha pedido que se hagan. Y seguramente van a aparecer cada vez más pruebas al respecto y esto va a ser más rápido de lo que cree el buen coronel René. Y obviamente aquí en esto también hay información incómoda y que compromete a Walter Lozano, alias Vica, que está casado también con una prima de Harvey Colchado. O sea, aquí todo queda en familia, ¿no? Entonces, cuidado, la doctora Marcelita del Rosario Gutiérrez, no vaya a ser que se vea envuelta en un escándalo, sobre todo si se han portado mal con usted, doctora. No se comprometa, que esto viene como una ola y no lo para nadie. Vamos ahora con Confidencias Políticas. La puerta falsa de la JNJ. En octubre del año pasado, la Comisión Revisora de la Junta Nacional de Justicia emitió un informe donde se resolvió anular el nombramiento de 11 magistrados, así como su cese de funciones de manera inmediata, alegando que fueron asignados de forma indebida. Se trata de 11 abogados que postularon para ocupar cargos de jueces y fiscales y que no fueron seleccionados. Sin embargo, por un reglamento que se manejó en ese momento, se decidió que estos candidatos puedan cubrir plazas de inferior jerarquía. Lo inaudito fue que tiempo después se les nombró como jueces superiores para las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país, cometiendo una grave irregularidad, ya que no era lo que está estipulado en el reglamento vigente. Además, teniendo en cuenta que incluso uno de ellos afronta una investigación disciplinaria. Se trata de Orlando Becerra Suárez, juez superior de investigación preparatoria de la primera Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, quien enfrenta un proceso disciplinario por haber vulnerado su deber al debido proceso mientras llevaba un caso a su cargo. Estos nombramientos irregulares nos muestran una perla más de la saliente JNJ, que se esmera en incumplir su propio reglamento, así como hicieron una inconstitucional interpretación auténtica para la permanencia de Inés Tello encima de los 75 años, ahora interpretan que los postulantes no seleccionados pueden ingresar a la magistratura por la puerta falsa.
Las 10 lucas de Dina. Mientras la presidenta Dina Boluarte celebra el talento de las mujeres peruanas para cocinar con solo 10 soles el menú diario, hemos visto que en Palacio de Gobierno se gastan 4.000 soles diarios en alimentación. Según el informe del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, y del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, solo en el mes de octubre del 2024, Palacio ha gastado 129.000 soles en órdenes de servicio solo para la alimentación de sus trabajadores, siendo Dina la más importante de ellos. Las declaraciones de la primera mujer presidente han causado indignación en las sufridas amas de casa, que sufren el incremento de los precios en los mercados. Una vez más, la presidenta demuestra carencia de empatía con la población, viviendo en una realidad paralela. Y la pregunta sigue vigente. ¿Qué podría cocinar Dina Boluarte con 10 soles para el mercado? Se alcanzó justicia. Una respuesta equivocada al terrorismo sanguinario de Sendero Luminoso fue la formación del Grupo Colina, que realizó ejecuciones extrajudiciales y crímenes emblemáticos, como los conocidos como casos La Cantuta y Barrios Altos. Como debe pasar en una democracia, estos crímenes también fueron sancionados, pero en ese proceso se cometieron errores e injusticias, como el caso del suboficial del ejército Pedro Santillán, quien terminó siendo acusado de formar parte de este grupo. Tras pasar 10 años en prisión preventiva y sin pruebas, una resolución judicial finalmente lo absolvió de toda responsabilidad. Sin embargo, su pesadilla no terminó ahí. Se le abrió otro proceso donde se le acusó en el caso Pativilca, hasta que esta semana la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada lo ha absuelto por el delito de homicidio calificado, absolviendo a Pedro Manuel Santillán Galdós por los delitos de homicidio calificado con alevosía en agravio de los pobladores de Pativilca y por el delito de homicidio calificado y desaparición forzada en agravio de un profesor y 9 estudiantes de La Cantuta. En Contracorriente nos sentimos satisfechos por haber expuesto el drama de esta familia que finalmente alcanzó justicia. Bueno, por nuestra firme posición editorial de desenmascarar a los fariseos del periodismo progres, que es este ecosistema de la verdadera desinformación, ha reaccionado encargando pseudo reportajes donde pretenden incluirnos en lo que ellos llaman el sistema de desinformación de la derecha. Como pusimos en evidencia a IDL Reporteros, al portal Epicentro y sus financistas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y también a Rosa María Palacios, descubierta como la reina del media training. Ahora nos han mandado al más consecuente de sus mastines, el militante de izquierda que en sus ratos libres funge de periodista Eloy Job Jared Marchán Guzmán y su portal semiclandestino conocido como El Foco. Los chicos desenfocados del Foco han publicado un supuesto reportaje de investigación titulado El cártel de la desinformación en Loreto, cuyo contenido no resiste el menor análisis de rigor periodístico. Por ejemplo, dicen que la empresa Tamshi es una empresa maderera denunciada por deforestación. La empresa Tamshi no se dedica a la explotación de madera. Produce cacao premium que exporta a mercados tan exigentes como el europeo. Y claro, Tamshi fue denunciada por todos los delitos habidos y por haber por la amiga de Marchán, la pseudoambientalista Lucila Pautrat Oyarzún. Precisamente en Contracorriente hemos puesto al descubierto a esta señora que cobra millones de dólares por criminalizar empresas legales, dinero que después va a parar a cuentas cifradas de paraísos fiscales. Marchán también escribió que Lucila Pautrat ha denunciado por difamación a nuestro director Carlos Paredes. Si Eloy Job Jared fuera periodista, hubiera hecho una mínima diligencia debida para saber de qué se trataba esta denuncia. En principio, fuimos denunciados, Thaís Casalino, la autora del reportaje,
Carlos Paredes como director del programa y yo, que soy el director general de noticias de Willax Televisión. Pero también hubiera constatado que la denuncia del dúo offshore Lucila Pautrat-Carlos Rivera de IDL ha sido declarada improcedente por una jueza en primera instancia, fallo ratificado por una sala en segunda instancia. Incluso cuando Riverita presentó indebidamente un recurso de casación, este ha sido declarado inadmisible. Es decir, el Poder Judicial, en 3 resoluciones motivadas, ha dicho que no hemos cometido difamación, que la información exhibida en nuestros reportajes está sustentada y es de absoluto interés público. Queda demostrado una vez más y con pruebas, no con comentarios o especulaciones, que Marchán y compañía no hacen periodismo, solo activismo panfletario de izquierda. Si fueran periodistas, por lo menos hubieran contactado a Carlos Paredes para ver si lo hace entender con peras y manzanas de qué se trata el hecho. Pero no, su intención no es llegar a la verdad. Solo tienen como tarea tirar barro con ventilador, desinformar y defender a sus socios progres del club de la verdadera desinformación. A propósito, Marchán, ¿de qué vives ahora si según tus recibos por honorarios profesionales, la última vez que te pagó Plutón Editores SAC, la empresa que hace la revista Hildebrand en sus 13, fue el 6 de diciembre del 2021, hace 3 años? O ahora que piden yape en la revista, ese dinero no se declara a la SUNAT y les pagan en negro. ¿No presentas recibo? ¿Cómo es? Porque tu asociación periodista del Foco te rinde muy poco, solo 500, 1000 soles por cada recibo. También cobras de la Asociación Nacional de Periodistas, tus coleguitas de la izquierda recalcitrante que suponemos subsidian por algunos soles tu papel de troll de la caviarada. Lo que debieras aclarar a tu público es que recibes dinero de algunas ONG con agenda propia, como Chemonix, Bosques Sucursal Perú, o Programa Laboral de Desarrollo, lo que te convierte en un asalariado de las agendas que después defiendes. En conclusión, mi querido Eloy Job Jared Marchán Guzmán no es un periodista independiente, como se autodefine. Es un contratado por ciertas ONGs para atacar a los periodistas que los ponemos en evidencia, a los que destruimos con argumentos su vieja monserga de doble rasero, a quienes los desenmascaramos y los mostramos en su verdadera entraña. Cada vez que te refieras a nosotros, Eloy Job Jared, te vamos a responder fuerte y claro, con argumentos y pruebas, no con diatribas o comentarios risibles como tú y tu pandilla lo hacen. De eso no tenga la menor duda. Y para la próxima que publiques un supuesto reportaje en tu portal El Foco, publica el disclaimer sobre tus financistas. Aquí están las pruebas. Auto de rechazo de plano. Ahí está el juez Torrejón Comeca. Resolución 2. Ya está. Aquí la querellante declaran esto. Rechazar de plano la denuncia por acción privada querella presentada por Ángela Lucila Pautrato Yarzún contra Thaís Ivonne Casalino Zapata, Augusto Fernando Fernández del Campo, José Carlos Paredes Rojas y contra la empresa Agencia Perú Producciones SAC Willax Televisión por la presunta comisión del delito contra el honor en la modalidad de difamación. Primera instancia perdiste, Riverita. Segunda instancia, aquí está. Esta ya es la Corte Superior de Justicia de Lima. Esto ya es un colegiado, ¿no? Jueces superiores, Lima, 31 de octubre del año 2024. Y aquí está la resolución. Infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la querellante Ángela Lucila Pautrato Yarzún. En consecuencia, confirmaron la resolución número 2 de fecha 22 de abril de 2024 emitida por la juez del 17 Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, sede central, que resuelve rechazar de plano la querella interpuesta por Ángela Lucila Pautrato Yarzún por delito contra el honor, difamación agravada en contra de Thaís Ivonne Casalino, Augusto Fernando Fernández del Campo y José Carlos Paredes. Esta es la segunda instancia, ¿no? Disponen el archivo definitivo del presente expediente debido ser notificado conforme a ley. Ya ahí muere, ¿no? O sea, y esto lo sabe cualquier abogado, pero el necio de
Riverita presenta una casación extraordinaria, ¿no? Entonces la Corte Superior de Lima la califica y le dan una lección de derecho, pues. No sabemos si es por bruto o porque no conoce la materia, pero aquí, mira, le resuelven rapidito nomás. Inadmisible el recurso de casación excepcional interpuesto por la defensa técnica de la querellante Ángela Lucila Pautrato Yarzún contra en auto de vistas contenida en la resolución número 10 de fecha 31 de octubre de 2024 que resuelve infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del querellante Ángela Lucila Pautrato Yarzún. En consecuencia, confirmaron la resolución número 2 de fecha 22 de abril 2024 emitida por la juez del 17 Juzgado Penal Unipersonal de la Corte, lo que resuelve rechazar de plano la querella interpuesta por Ángela Lucila Pautrato Yarzún por el delito contra el honor, difamación agravada en contra de Thais Divo Catalino, Augusto Fernando Torres del Campo y José Carlos Paredes Rojas. ¿Esto por qué no lo dices y lo explicas, amigo Eloy Marchán? ¿Ah? Ahí está. Los denunciaron por difamación, sí, perdieron en 3 instancias. O sea que esa denuncia, ¿qué cosa significa? Está infundada, pues. No hubo difamación. Si vas a contar la historia, cuéntala bien, no con medias verdades que se acomodan a tus intereses. Hasta aquí la presente edición de Contracorriente. Nos vemos la próxima semana.